Bueno, vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor por la vida de Héctor y Keiko, los dos que nos van a compartir el mensaje el día de hoy. Hola, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento y por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Y hoy, Padre, creemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo se estará moviendo entre nosotros de gran manera y que estará hablando a nuestros corazones y a nuestra mente. Que tu palabra, Padre, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones como una espada de doble filo, llegará hasta lo más profundo de nuestros corazones para sembrar su semilla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Cuando les preguntan ¿quién eres?, ¿qué es lo que respondes? Pues generalmente a veces respondemos con nuestro nombre, ¿verdad? Pero a veces respondemos con lo que nos dedicamos. Decimos, pues soy maestro, o soy doctor, o soy contador, o soy pastor. Otras veces respondemos conforme a la etapa de vida en la que estamos. Pues soy un niño, o soy un joven, o soy un adulto, o soy una persona ya mayor. Otras veces respondemos pues por el lugar en el que somos. No soy muy mexicano, o soy un orgulloso guerrerense, o soy acapulqueño, ¿verdad? Y a veces las personas batallamos justamente con esta parte, ¿no? De saber cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Por qué? Porque a veces tomamos una identidad de donde no debemos tomarla. A veces la tomamos de nuestras amistades, a veces lo tomamos de las modas, a veces lo tomamos de lo que vemos en la tele, de la música que escuchas, de todas las cosas que vamos viendo, ¿no? Y esto, fíjense que estábamos investigando, y a veces esto genera inclusive problemas psicológicos. A veces estas personas llegan, cuando pasan por un trauma o por un evento demasiado fuerte en su vida, llegan a presentar ciertos problemas, como a lo mejor querer olvidar lo que pasaron o la pérdida total de la identidad, ¿no? De hecho, investigábamos y decía que entre el 5 y el 10% de la población ha llegado a tener algún tipo de esta problemática. Es por eso que el día de hoy queremos animarlos a dejar en su corazón este mensaje que tiene por título Hijos y Herederos, porque es justo lo que Dios nos dice en su palabra que somos. Nuestra identidad no está basada ni en nuestro nombre, ni en a qué nos dedicamos, ni en qué edad tenemos, ni en qué etapa de nuestra vida estamos, sino está basada en lo que Dios dice de nosotros. Y Él dice que somos hijos y herederos. Y es justamente esto lo que nos lleva a nuestro primer punto. Hay dos formas de ser hijo. La primera forma pues es a través de la concepción, y de esa no voy a dar más explicaciones porque ya todos imaginamos cómo se hace un bebé. Pero la segunda forma es a través de la adopción, y es justamente esta parte que nos da paso al primer punto. Dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Qué es la adopción? La adopción es un término legal derivado del griego huiothesia, que significa colocar como hijo o dar estatus de hijo a alguien que no lo es. Es un término legal. Yo realmente creo que la adopción es uno de los mayores actos de amor que alguien puede expresar. Es tomar a alguien que no era nada tuyo y convertirlo en su hijo. Es un gran acto de amor, y es justamente ese acto de amor que es el que Dios hace con nosotros. El Señor en su infinita gracia nos da este nuevo estatus y nos da los siguientes beneficios. El primero es que ya nada nos ata o nos esclaviza o nos detiene.
Es decir, que en esta nueva etapa o nuestro nuevo estatus de nuestra nueva condición como hijos, tenemos la plena libertad para poder realizar todo lo que Dios nuestro Padre nos muestre y nos mande a hacer. Es decir, que ya no estamos, como lo dice la palabra, dice, no hemos recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Es decir, que ahora somos libres para gozar de estas nuevas bendiciones y esta nueva etapa o esta nueva condición en nuestra vida después de que seamos llamados hijos. Es decir, que ya no tenemos que estar esclavizados a nuestro pasado, ni a los errores que cometimos, ni a lo que fuimos, sino que tenemos esta nueva estatus. Lo segundo que recibimos es su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios misma dentro de nosotros. Y es justo el Espíritu Santo que vive en nosotros el que nos empieza a redarguir, el que nos empieza a... Esa vocecita que a veces escuchamos de, híjole, esto ya... Antes lo hacía, pero ya no lo quiero hacer. Ahora sí me siento mal si me quedo con el cambio. Ahora sí me siento mal cuando hago las cosas. Digo, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello. Esa voz que a veces podemos pensar que es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo que nos empieza a hablar a nuestro espíritu y empieza a limpiarlo, empieza a hacer su obra en nosotros, empieza a transformarnos para que podamos llevar a dar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es su espíritu mismo el que empieza a limpiarnos y el que empieza a transformarnos en un proceso. Y también nos da una nueva forma de relacionarnos con Él de una manera mucho más íntima. Dice que una vez que somos adoptados, tenemos el pleno derecho de llamarlo Abba Padre. Y investigando un poquito, veíamos lo que es la palabra Abba. Y la palabra Abba es una palabra que tiene su origen en el arameo y significa padre, pero en un término donde se expresa más que nada lo de la relación, el afecto, la confianza y la seguridad de la relación paternal. No es solamente llamarlo padre, sino que expresa una mayor intimidad, una mayor necesidad. Es como cuando un niño pequeño te corre con su papá y le grita papito y levanta sus brazos para que lo cargue con ese anhelo, con esa intimidad. Eso es llamarlo Abba Padre, que hoy podemos correr a sus brazos con una mayor intimidad, contarle todo lo que nos pasa, todo lo que nos lastima, todo lo que necesitamos, pero desde una forma mucho más profunda y mucho más íntima. Y ahora vamos a dar paso al segundo punto. Bueno, pues sí, los dos. Bueno, ni tan bueno, dice. Ahora, hemos estado hablando acerca de que somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? Y mi esposa explicaba que el llegar a ser hijo de Dios, obviamente nosotros no fuimos concebidos directamente por Dios. Sabemos que, como decía mi esposa, hay dos formas de llegar a ser hijos. Y nosotros hemos llegado a ser hijos por la adopción de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado un nuevo estatus. Antes no eras hijo. Y hay una idea común en la gente que dice, todos somos hijos de Dios. Y los que no son animales. Algunos, bueno, no voy a decir nada. Pero eso no es real. La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que para llegar a ser hijos de Dios tiene que pasar algo entre Dios y yo. Así que déjame platicarte cómo es que llegamos nosotros a ser hijos. ¿Cómo se produce esta adopción? Richie, el primero que te mandé, porfa. Romanos 8:14 dice lo siguiente. Ustedes me dicen. ¿Sí? Si no, lo leo acá. Gracias. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué dice? Dígalo fuerte. ¿Son? Hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso significa que para que yo llegue a ser hijo de Dios o llegue a ser adoptado, yo tengo que ser guiado por Dios. Déjame decirte que esta palabra guiado en el griego tiene un significado de atraer, guiar, arrear, conducir, llevar, meter, sacar, atraer. Y justo es lo que Dios hace contigo y conmigo cuando no somos sus hijos. Cuando no somos sus hijos, Dios lo que hace es que te empieza a atraer hacia Él. Yo quiero que los que ya han pasado por este proceso recuerden un poco
¿Cómo fue ese tiempo en el cual, digamos que Dios andaba contigo así como atrayéndote? ¿Te acuerdas? ¿Qué estaba pasando cuando te dijeron la primera vez, vamos a la iglesia o vamos a un grupo en casa? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Y a veces nos resistíamos, pero Dios siguió atrayéndonos hacia Él. Y algunos todavía nos seguimos resistiendo, pero esa es otra historia. Es decir, Dios nos empieza a atraer, nos empieza a guiar con su Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti antes incluso de que tú le digas, Señor, te necesito. ¿Me sigues? Es bien importante que nosotros entendamos que de esta manera es como se lleva a cabo la adopción. Ahora, hay otro grupo de personas que dicen, hay unos que dicen, yo nunca le he entregado mi vida a Dios, y hay otros que dicen, bueno, en algún momento yo le entregué, hice la oración de fe, pero me alejé de Dios. O hoy no estoy en el momento en el que debería de estar, no estoy en el punto donde debería de estar. ¿Alguno se identifica? Vean lo que dice Romanos 8:16. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por si fuera poco el hecho legal o el hecho de que Dios declare de que somos sus hijos a través de la adopción, a través de la guianza de su Espíritu Santo, a través de atraernos, convencernos, arrearnos, decirle, ándale mijito, ándale ven, mira yo te voy a bendecir, yo te quiero bendecir, yo quiero que disfrutes todo lo que tengo para ti. Aparte de eso, el Espíritu Santo dice que nos convence, dice que une su espíritu ¿con cuál? Es decir, este acto no es un acto de intelecto, no es un acto de emoción. La adopción que Dios nos da, que nos hace como sus hijos, no tiene que ver con que tú lo entiendas o no lo entiendas, no tiene que ver con que lo sientas o no lo sientas, sino que Dios trata de manera directa de su espíritu a tu espíritu. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios así nos creó. Y es justo en el espíritu donde Dios nos lleva a la adopción, donde Él nos convence, nos transforma, donde une su espíritu a nuestro espíritu para decirte, yo soy tu papá, yo te amo, no pasa nada porque yo estoy contigo. No hay nada que te separe de mí. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, por si fuera poco, el segundo que te pasé, Richie, Efesios 1:13. Ve lo que dice este versículo. Efesios 1:13. Dice, gracias. Dice, en él, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿fueron qué? Dígalo fuerte, ¿fueron qué? Marcados con el qué? Sello, que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, cuando el Espíritu Santo se une a mi espíritu, lo que hace en mi espíritu es crear una marca que te dice, tú eres mío, tú me perteneces, no hay nada que te pueda quitar de mi mano, no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te quite su sello. Y su sello es el Espíritu Santo. ¿Alguien le dice amén? ¿Alguien le da un aplauso a Dios por lo que hace por nosotros? Es decir, es el sello del Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros, confirmando todos los días a nuestro espíritu que somos suyos, que somos sus hijos. Así que déjame decirte esta gran verdad que cuando yo la descubrí, más bien la entendí, fue tan liberadora para mí, y es que la gracia de Dios que va implícita en esto no hace que no haya nada que yo pueda hacer, decir o pensar que me haga no ser hijo de Dios. Es como cuando los chamacos hacen algo, tus hijos, los que tienen hijos, hacen algo que no estaba presupuestado. Y es de esas que te llega a hervir la sangre, ¿no? Digo, hablo de los que tenemos hijos así que son medios acá, porque hay otros que tienen hijos que, gracias a Dios, son casi
Sí, casi como globos los quieres agarrar acá, ¿no? Pero los que batallamos de repente con alguna etapa de nuestros hijos a veces hacen cosas que dices, oh. Pero dejan de ser tus hijos. ¿Les cierras el refrigerador? Bueno, algunos sí, porque si no se lo acaban, ¿no? ¿Les quitas su apellido? ¿Los mandas a dormir con el perro? ¿Por qué pensamos que Dios sí lo puede hacer con nosotros? ¿Por qué de repente llega ese pensamiento a mi mente de, no, yo ya no soy hijo de Dios, es que yo pequé mucho? Y no estoy minimizando el hecho del pecado y no estoy diciendo que el pecado no tiene una consecuencia en nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no importa el pecado que te hayas cometido, si tú le entregaste tu vida al Señor, tú sigues siendo su hijo todos los días de tu vida. Esta gran verdad tiene que traer a nuestro corazón libertad. Antes de continuar, quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que nunca en su vida le haya entregado su vida a Dios? Todos los que estamos aquí, algún día le dijimos a Dios, Señor, perdóname, toma mi vida, soy tuyo. ¿Todos? ¿Sí? ¿Amén? Correcto. Porque lo que sigue tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender y aceptar que somos sus hijos. Vamos al número 3, por favor. Somos hijos y herederos, pero estamos en formación. Quiero que pongan esta imagen en su mente. Imagínense que de pronto un papá llega y adopta a un niño. ¿Y qué es lo que haría primero con el niño? Pues lo lleva a su casa, lo empieza a educar conforme a sus valores, le empieza a enseñar modales, a enseñarle lo que no sabía, a mejorar los que tenía, lo empieza a educar, lo manda a la escuela, ya es su hijo. Cuando el padre lo vaya a heredar, le va a dar su herencia, pero va a pasar un largo tiempo. Si el padre tiene un negocio, pues le va a enseñar el negocio, cómo se trabaja, cómo lo tiene que hacer. No se hereda a un niño, ¿no? Entra como en un proceso de aprendizaje. Para que nosotros podamos recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros y que dice su palabra que nos la va a dar, tenemos que pasar por un proceso de formación. ¿Qué es una herencia? La herencia son todos los bienes y derechos y obligaciones que deja la persona que fallece. Estos bienes pasan a formar parte del patrimonio del heredero, es decir, que todo lo que el padre tiene se lo pasa al hijo. Y dice todo. Y los que son abogados no van a dejar mentir, les pasan todos, desde los bienes hasta las deudas. ¿Por qué? Porque hereda todo lo que tenía o lo que era el padre. En Romanos 8:17 dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Uno de los mayores engaños que tiene el enemigo de nosotros es hacernos creer que cuando nosotros le fallamos a Dios o nos equivocamos o pecamos, vamos a perder esta condición, ya sea de hijo o el derecho a la herencia, que ya una vez que nosotros en el camino nos tropezamos, nos equivocamos, nos alejamos, vamos a perder la herencia. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que somos herederos junto con Cristo y que nos va a hacer participar de su gloria. Y la herencia que Dios nos va a dar es bastante grande y es una herencia de gloria. La palabra que se utiliza para gloria es la misma que se utiliza para la palabra exaltar, y la palabra exaltar significa regresar a la dignidad. Ahora, esto conlleva un proceso, porque también la palabra dice que si heredamos su gloria, vamos a heredar también su sufrimiento. No hay una victoria sin batalla, tampoco hay un premio sin esfuerzo. Para que podamos
heredar su gloria, tenemos que pasar por este proceso. A veces creemos, dices, ya estoy en Cristo y de hecho de irme mejor me va peor. Ahora tengo todos estos problemas, ahora siento que todo se me junta. Pero estamos en este proceso de ser transformados por el Espíritu Santo y por su palabra. Entonces vamos a entrar en esta parte donde sí, la Biblia lo dice, que en este mundo vamos a tener aflicción. No es algo de lo que nos podamos librar, pero también dice que Él nos da la victoria. Entonces tenemos que confiar que en este proceso, aunque nos parezca largo, aunque nos parezca difícil, vamos a salir victoriosos. ¿Qué pasa con esto? Cristo también sufrió, y yo creo que sufrió más que todos nosotros en la cruz. Esta parte no la podemos evitar, pero tenemos que tener la certeza de que a pesar de lo que estamos viviendo, en su momento, en el momento justo o en el momento que Dios eligió, vamos a recibir esta herencia. Ahora, si estás anotando, el cuarto punto tiene que ver con la preparación. La herencia, recibir una herencia necesita que estemos preparados. ¿Alguna vez le has preguntado a tu papá o a tu mamá, oye, ¿no me vas a heredar algo? Yo sí, un día le dije, mamá, ¿qué onda con la herencia? Y hay un dicho popular que dice, no sé si lo has escuchado: abuelo millonario, padre rico, hijo pobre. ¿Sabes de dónde viene este dicho? De la experiencia de muchas personas. Y resulta que muchas veces el abuelo realmente trabajó mucho, generó algo que heredarle a su hijo, pero no lo preparó lo suficiente. Y luego el hijo no preparó a su hijo para recibir la herencia. Y justo aquí en estas transiciones de generaciones es donde la herencia o el patrimonio que algunas personas construyen, y cuando no preparan al heredero, se empieza a diluir o se empieza a perder. Un ejemplo claro en la Biblia es el hijo pródigo. De entrada, él pidió su herencia. Mal hecho, porque la herencia normalmente tiene que ser hasta que el dueño de todo cuelgue los tenis. ¿Correcto? Pero dice que la Biblia que él se adelantó. De entrada, su corazón él ya había matado a su padre de alguna u otra manera, en su mente o en su pensamiento, porque él ya quería la herencia, pero no estaba listo. Él solamente quería gastarla, y fue lo que sucedió. Dice la Biblia que la derrochó al tal punto que se quedó sin nada. Yo lo que te quiero preguntar es, lo que Dios te ha dado a ti, o lo que tú has estado construyendo, sea mucho o sea poco, ¿estás preparando a tus hijos para que reciban de ti primero lo que les vas a heredar? Y la otra es, ¿tú te estás preparando para recibir lo que Dios te va a entregar? Porque ¿cuántos no queremos la bendición de Dios? Yo la quiero. Y hace rato que el pastor Chava hablaba de Pedro y los peces, y dice sus peces se rompían. Y eso es una figura interesante, porque las redes, perdón, ¿qué dije yo? Los peces, perdón. Yo creo que también cuando se rompieron las redes se rompió algún pez. Pero gracias, pastor. ¿Por qué creen ustedes que las redes se rompían? Claro, vemos la bendición es abundante, pero ¿qué te dice eso acerca de la condición de las redes? Que no eran las adecuadas para la gran bendición que estaba recibiendo. No sé si notas ese detalle. Y a veces nos pasa a nosotros también. Queremos recibir toda la bendición de Dios, pero no estamos listos para recibirla. Así que en este punto lo que queremos que entendamos es que necesitamos prepararnos para recibir lo que Dios nos va a entregar, pero también nosotros necesitamos empezar a preparar a la siguiente generación para que eso que Dios me dio no se pierda. Iniciando el año, yo le preguntaba al Señor, ¿cuál va a ser la palabra que va a guiar mi vida y la vida de mi familia para este año y lo que sigue? Y el Señor me dio una palabra en Jeremías que dice,
nunca faltará de tu descendencia quien me sirva. Yo dije, ora, nunca faltará en tu descendencia quien me sirva. Eso significa que, a Dios gracias, según la palabra que yo recibí, siempre va a haber alguien de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, que sirva a Dios. Pero para que eso suceda, yo tengo que hacer hoy un trabajo importante, intencional con mis hijos. ¿Me está siguiendo? Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y más, no solamente en el tema espiritual, que eso por supuesto tiene que ir de cajón, sino en el tema también material. La mayordomía, la administración de los bienes es algo importante que debemos enseñarle a nuestros hijos, para que lo que Dios nos dio no se pierda. Ahora, ve lo que dice Gálatas 4, del 1 al 5. Vamos a poner las dos juntas por ahí. Vean lo que dice. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de que podamos poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es estar listos. La segunda cosa es que tenemos que entender, la Biblia habla de tutores. ¿Qué es un tutor? Alguien que representa a. Fíjate que buscando un poquito, el papel de los tutores era enseñar, ayudar y guiar. Ese es el papel del tutor. A la persona que se le llama tutor. El tutor realmente nace de una figura de la agricultura. En la agricultura, cuando las plantas están así, se les pone un tutor, una vara que hace que crezcan derechitos. ¿Me sigues? Y Dios dice aquí que es innecesario que nosotros entendamos y seamos preparados por nuestros tutores. Dice que los niños chiquitos tienen que ser los tutores. ¿Quiénes son los tutores que Dios te ha dado a ti y a mí? Nuestros padres primero, claro, por supuesto. ¿Y les hacemos caso? En veces sí, dice, en veces no. Ahora déjame hablarte de tres tutores más que Dios ha provisto para prepararnos para recibir la herencia que Él nos quiere dar, ¿ok? Número 1, si lo vas a anotar, anótalo. Su palabra. Gálatas 3:24 por ahí, por favor. Gálatas 3:24 dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, ¿quién es nuestro primer tutor? ¿Quién es el que te va a corregir primero? La palabra. Pero ¿cómo yo puedo saber en qué me va a corregir la palabra? Sí, ¿no? Hoy, gracias a Dios, nos ha dado la palabra de manera digital, en audio, y ya no hablemos de la impresa, porque algunos están sosteniendo el refri para que no se caiga, o empolvándose en el librero. Leamos la palabra de Dios. Queremos entender lo que Dios quiere. Queremos ser preparados y entrenados por Dios para recibir lo que queremos, lo que necesitamos, lo que Dios nos quiere dar. Necesitamos ir a la palabra. Número 2, su Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar
todo lo que he dicho. El Espíritu Santo funge como nuestro tutor, no solamente como nuestra guía. La palabra que Jesús utiliza en Juan es paracleto, consolador, se traduce del griego paracleto. La palabra paraclesis tiene que ver con, no solamente con consolar. El paracleto era alguien que estaba en las cortes, en los juzgados más bien, y que guiaba en el proceso legal a la persona que estaba involucrada en él. Lo aconsejaba, lo guiaba, le decía, mira, aquí sí, aquí no. Cuando no iban bien las cosas, le decía, mira, hay que corregir. Esa era la razón o el oficio del paracleto. Era una persona que estaba en un juzgado que guiaba en el proceso legal. En nuestro caso, el Espíritu Santo Dios nos los ha dado no solamente como el precioso consolador que es para nosotros, porque a veces limitamos solamente su obra a eso. Señor, consuélame, abrázame con tu Espíritu Santo, y no está mal. Pero ¿qué de cuando nos tiene que guiar, corregir, jalar las orejas, mostrar lo que está mal? Porque también esa es la función de nuestro Padre, nuestro Paracleto, nuestro Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Y número 3, Dios nos ha dotado de pastores y líderes que nos guíen. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen en cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. Los pastores tienen una gran responsabilidad, como Spider-Man, ¿no? Un gran poder trae una gran responsabilidad. Y los pastores tienen una gran responsabilidad que Dios les ha dado de guiar al pueblo de Dios, pero también en que nosotros, los demás, veamos cómo viven e imitemos su fe. Ojo que no dice imitemos su manera de vivir. Dice, vean cómo han vivido e imiten su fe. No quiero decir que por supuesto no sea digno de imitar cómo viven los pastores, por supuesto que sí. Pero eso sería como poner nuestra mira en todo lo que hacen, y desafortunadamente aún todos son humanos, son modelos que están siendo procesados también con Dios, que Dios les ha dado una gran unción, han pasado por mucho, pero que todavía están en ese proceso, igual que nosotros. Pero dice la Biblia, imiten su fe. Porque también en ello vamos a encontrar esta tutoría que nosotros necesitamos. Como herederos, entonces el Señor nos quiere preparar. Quiere que estemos preparados para recibir. Pero si nosotros no echamos mano de los tutores que Dios nos ha puesto, no vamos a llegar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y esta es una invitación justo para que el día de hoy tomemos decisiones. Decisiones de decir, híjole, yo no sé hacia dónde darle, y buscar primero en la palabra, por supuesto, al Espíritu Santo, pero también buscar consejo con aquellos que llevan un tramo recorrido de fe. Amén. Vamos al quinto punto. Casi estamos terminando. Bueno, ya vimos que una vez que Dios nos adopta, somos hijos, y que no importa lo que hagamos, nunca vamos a perder la condición de hijos. Y como hijos también somos herederos, ¿verdad? Y una vez que entramos en esta parte de la herencia, para poder recibirla, tenemos que ser pues instruidos, guiados, procesados, para que podamos estar preparados para recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Y dice que esa herencia es su gracia, ¿verdad? Entonces, somos herederos de todo. Gálatas 4:6-7. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Voy a hacer una pausa ahí. Decimos que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús vive en nosotros, en nuestro espíritu. Y ya habíamos platicado hace rato que nos da esa oportunidad de poderle decir Abba, Padre, de poder acudir con Él cuando tenemos
tristeza, cuando tenemos angustia, que podamos estar con Dios en lo más íntimo y contarle lo más profundo de nuestro corazón, eso que no le queremos contar a nadie, que a veces no lo queremos contar, ni siquiera lo queremos reconocer con nosotros mismos. Nos da esa oportunidad de poderle decir: papá, yo soy en mi corazón existe esto. Y me avergüenzo de esto, pero sé que tú me entiendes y que tú me puedes cambiar y que tu Espíritu Santo me va a transformar y va a hacer su obra en mí. Y después dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Hablábamos al principio de cuál era nuestra identidad. Y yo quiero invitarlos que ahora, cuando les pregunten: ¿tú quién eres?, digas: yo soy un hijo de Dios. ¿Tú quién eres? Yo soy la hija del Rey. Porque a veces nos perdemos en lo que hacemos, o en lo que somos, o en lo que nos dicen. A veces nos perdemos incluso con las cosas que la gente piensa de nosotros. Y con tanto ruido a nuestro alrededor, olvidamos lo que Dios dice de nosotros. A veces nos vemos al espejo y vemos un montón de defectos y un montón de situaciones que no nos gustan de nosotros mismos. Pero yo los invito a que nos miremos en el espejo y digas: lo que tú veas ahí reflejado sea un hijo de Dios. Que todas las mañanas tú te puedas decir: yo soy un hijo de Dios y me voy a comportar como tal. Y voy a recibir la bendición y la herencia como tal, la herencia que Dios ya me dio. Y hoy me pueden decir: pues yo me siento hijo, pero siento que todavía no recibo mi herencia. Bueno, todos vamos a recibir la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuándo? Esa es la parte importante. Para recibir la herencia tenemos que estar preparados, es decir, tenemos que estar listos. ¿Cuándo estamos listos? Cuando estemos en el tiempo preciso para poder disfrutar de esa herencia. Dios ya tiene listo el día en que Él te va a dar la herencia. ¿En qué tiempo? En su tiempo. A veces uno, dijeron ahí, come ansias, ¿no? Anda siempre desesperado, esperando una bendición. Inclusive a veces te dan una palabra y estás esperando que esa palabra se cumpla. Se va a cumplir. Si Dios te lo prometió, se va a cumplir. Dios te va a dar su herencia. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios decidió que te la va a dar. ¿Cuándo? Cuando estés preparado para recibirla. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preparados, y es como el ejemplo de las redes, ¿no? Me llega la bendición y yo no supe qué hacer con ella. O como el hijo pródigo, ¿no? Que fue heredado, pero no supo qué hacer con su herencia y la perdió. Y yo creo que todos los que tenemos hijos como padres, queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero también queremos que lo que uno les da les dure para toda la vida. Aquel que entrega su negocio, su patrimonio, una casa a su hijo cuando le hereda, pues no espera que lo malpierda en la primera semana, ¿verdad? Espera que con ese patrimonio también pueda bendecir a sus generaciones. Punto 2. Que seamos guiados por el Espíritu Santo y seamos sensibles a la palabra de Dios. Si queremos recibir nuestra herencia, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos está pidiendo. La semana pasada predicaba el pastor Diego y decía que a veces Dios le está hablando y dice: no quiero, y te remueves en la silla: no quiero. Y él decía que recibió una palabra que decía: vas a hacer lo que yo te diga y vas a ir a donde yo vaya. Entonces yo les invito a que, flojitos y cooperando, si Dios ya les dijo qué tienen que hacer, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Si hay algo que está hablando a tu corazón, Dios te está diciendo, a lo mejor abre un grupo, a lo mejor, ¿por qué no empiezas a servir en Reino Kids? A lo mejor, ¿por qué no te vas a los hospitales? Eso que a lo mejor tú dices, está en mi corazón, quisiera hacerlo, pero luego. No, ponlo en práctica. Es Dios que está hablando a tu corazón, que te está mostrando cuál es el camino. Inclusive en nuestra vida, si hay algún problema que tenemos o alguna situación y ya hemos orado y Dios te da una respuesta, a lo mejor te ha dicho: aléjate de ahí, a lo mejor te ha dicho: haz esto.
y no te gusta lo que te dijo, porque a veces Dios nos pide que hagamos cosas o que dejemos cosas que no nos gustan, o que tiene que darnos un esfuerzo, que nosotros tenemos que esforzarnos en eso. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo para que podamos recibir nuestra herencia. Tenemos también que profundizar cada día en nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber qué contiene esta herencia si no hemos leído el testamento? Cuando alguien fallece, el abogado te cita a sus herederos y lee cuál es la herencia. Nuestra herencia está en la palabra de Dios. Ahí viene todo lo que incluye. Hay que leer, hay que tener esta cita todos los días. Y cuando podamos vivir la libertad que el Señor nos ha provisto. Tenemos libertad no para hacer todo lo que nosotros queramos. Tenemos libertad para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Libres de miedo, libres de preocupaciones, libres de cosas que no son de Dios y que a veces nos tienen aturdidos o nos tienen esclavizados o nos tienen atados. Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni un espíritu de miedo. Dios nos dio la libertad. Cristo murió por cada uno de nosotros, por esa libertad de la que hoy podemos gozar. Para ir cerrando, el día de hoy queremos animar tu corazón. Primero, para que avancemos hacia donde Dios quiere que avancemos. Segundo, para que en nuestra mente y en nuestro corazón nunca entre la duda de que si eres o no hijo de Dios. Una de las trampas más sutiles del enemigo es justamente meterte en la mente y en tu corazón la duda. Él quiere hacerte dudar. Uno de sus oficios es el acusador. Y una de las cosas que hace es hablar a tu conciencia. Y mira, estás haciendo esto mal. Y dices que eres hijo de Dios. Y sabes que eso también lo hizo con Jesús. A Jesús dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. No el diablo, el Espíritu lo llevó al desierto. Y que fue tentado. Y en cada tentación el diablo le decía: si verdaderamente eres hijo de Dios, primero le dice: haz que las piedras se conviertan en pan. Es decir, usa tu poder para ti mismo, para satisfacerte a ti. Luego dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: pues échate un clavado. De todas maneras, los ángeles van a venir. Jesús le dijo: no vas a tentar al Señor tu Dios. O sea, no vas a ver si puede o no puede. Porque esa duda es la duda de fe, la crisis de fe. Y en la tercera tentación, dice que le dijo, dice que le enseñó los reinos del mundo y le dijo: te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. Y aquí viene el poder. Jesús le respondió y le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, ¿qué? Servirás, te lo sabes. Y dice que al instante el diablo se fue. ¿Por qué? Dale el aplauso a eso, se lo vas a dar. ¿Sabes por qué se fue? No solo porque Jesús resistió la tentación, sino porque Jesús dijo las palabras que llevan poder: adoración y servicio. ¿Cómo le vas a decir al diablo: vete de aquí, yo soy hijo de Dios, pero y te diga: ¿y dónde estás sirviendo? Porque dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando venga la tentación le puedes decir: lárgate, diablo, de aquí, porque yo adoro y sirvo a mi Dios. Y te diga: ¿dónde? Yo estoy con los niños y ahí le sirvo a mi Dios, porque soy su hijo. Porque yo te adoro a mi Dios y sirvo a Dios acomodando los carros.
en talentos, barriendo, acomodando las sillas, estoy sirviendo a Dios, porque es parte de la preparación como hijos. Los hijos no podemos dejar de servir. No porque eres hijo ya te vas a sentar a que te sirvan. Los hijos necesitamos seguir sirviendo, porque al servir nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy quiero animar tu corazón e invitarte. Si tú en alguna ocasión has dudado de que eres hijo de Dios, o el diablo ha sembrado en tu mente esta duda de Dios ya no te va a querer porque pecaste, porque fallaste, porque incluso porque puedes decir ya no estás sirviendo. Hoy quiero animar tu corazón y te quiero pedir que nos pongamos de pie mientras empezamos a adorar suavemente. Porque el día de hoy el Espíritu de Dios va a estar uniéndose a tu espíritu y recordándote que eres hijo de Dios. Y como dice Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que puedas hacer. No hay nada en este mundo que pueda hacer que Dios te deje de amar. No hay nada en este mundo que te quite el estatus de hijo de Dios. Y eso grábatelo en tu mente, en tu corazón. Y si te has alejado de Dios, el día de hoy es el día de reconciliación, porque sigues siendo hijo, porque sigues siendo su amado, porque sigues siendo aquel por cual el Señor Jesús murió en la cruz, porque te sigue amando de una manera impresionante. Y te quiero invitar a que entonemos esta canción como una oración y decirle: Señor, si yo me alejé, hoy estoy lejos de ti, vuelvo a ti. Cantémosle al Señor. Hermanos, cierra tus ojos y dale gracias a tu Padre. Dile: papá, gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo que me pueda arrebatar de tus brazos. Porque no hay nada en este mundo, ni ninguna cosa creada, que pueda hacer que tú me dejes de amar. Gracias, Señor, porque tú me estás preparando para darme la herencia que dices que tienes para mí. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestros pastores y nuestros hermanos que nos animan y nos ayudan. Gracias por nuestra casa. Dile: gracias por nuestra casa. Gracias por Comunidad Acapulco, Señor, que ha sido un lugar en el que muchos hemos encontrado el consuelo y el alivio para nuestras almas, y donde hemos podido encontrar identidad como hijos tuyos, Señor. Bendice esta casa, Señor. Prospera, Señor, nuestra casa. Padre, gracias en esta hora. Espíritu de Dios, sigue abrazándonos, guiándonos, confortándonos, exhortándonos, para que lleguemos a ser los hijos que tú quieres que seamos. Adoramos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Señor. Vuelvo a ti, Señor.